24. Vamos con otra entrevista en este de Semana 24. Estamos junto a Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, porque queremos hablar sobre los desafíos para este año 2020 en materia de infancia. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Andrea, hola Davor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Lo primero es preguntarle, ¿qué se entiende hoy día por infancia? Porque uno escucha muchas voces, ¿hasta dónde llega, hasta qué edad estamos hablando de infancia? Bueno, la infancia, todos los tratados de convenciones internacionales la sitúan menos de los 18 años, y eso desde el nacimiento hasta los 18 años en la mayor parte de los tratados internacionales, incluso cuidados prenatales en algunos documentos internacionales también. Y en esa lógica, cuando hablamos de infancia no tenemos que olvidar de que comprende toda una etapa de desarrollo, que por lo mismo, por ejemplo, se establece el mecanismo de autonomía progresiva en otros cuerpos legislativos como la Ley Penal Adolescente, sobre la cual se define un sistema penal que es distinto del sistema penal adulto. ¿Por qué? Porque el foco está precisamente entendiendo las etapas de desarrollo de los niños en que se logren rehabilitaciones efectivas para que los niños no progresen en su vida adulta con trayectorias delictivas. Por lo tanto, internacionalmente la Convención y todos los documentos internacionales avalan que hasta los 18 años se puede considerar la infancia como tal, ¿ah? Y que si bien es cierto puede haber una percepción respecto de un mayor desarrollo a edades más adultas de los niños, y que lo asimilan o adultifican de alguna forma diciendo, ¿sabes qué? Estos niños ya a los 14, a los 15 ya entienden lo que hacen, etcétera, etcétera, todavía siguen en etapa de desarrollo. El desarrollo cerebral, por ejemplo, es un desarrollo que se da hasta los 22, 23 años y por eso es tan nocivo, por ejemplo, el consumo temprano de marihuana o el consumo temprano de alcohol. Marcelo, ahora respecto de los desafíos, de los pendientes, se ha avanzado en institucionalidad, pero desde la Defensoría de la Niñez también han dado cuenta de lo que falta, ¿no? Lo que está en trámite, el sistema de garantías de derechos de la niñez, también el servicio de protección de la niñez. ¿Cómo se avanza en ese sentido? ¿En qué deberíamos avanzar ya decididamente este año 2020 para seguir avanzando en institucionalidad y, por supuesto, en el resguardo de los derechos de los niños? A ver, yo creo que ha sido bastante evidente el rol de la Defensoría de la Infancia durante estos meses de crisis, en que evidentemente ha estado tratando de resguardar la no vulneración de los derechos de los niños participando o que han participado en protestas o en otro tipo de situaciones. Y en la práctica eso ha significado que se releva bastante el rol de la Defensoría, rol que por lo demás es un rol con muy limitados recursos. Cuando se discutió este proyecto de ley en su artículo 17 se establecía, por ejemplo, la no posibilidad de que la Defensoría asumiera la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes. Y eso, a nuestro juicio, es una limitación fundamental. Hoy día, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos respecto del cumplimiento de los derechos y de la reparación de las graves vulneraciones de derechos es no contar con una asistencia jurídica autónoma, independiente, que no dependa del Ejecutivo. Se han hecho esfuerzos importantes. Por ejemplo, se desarrolló el programa Mi Abogado, que modifica sustancialmente los estándares de atención en materia jurídica. Parte, por ejemplo, con las entrevistas con los niños, parte representando sus intereses. Sin embargo, al estar dependiendo del Ejecutivo, ¿qué pasa cuando las graves vulneraciones, que no son pocas, las graves vulneraciones de derechos de los niños vienen del mismo Estado? Y en esa lógica es que la institucionalidad tiene que irse perfeccionando a dotar de autonomía, de independencia a las distintas instituciones que trabajan en infancia. Programas de representación jurídica debieran estar radicados en corporaciones independientes y autónomas, con los estándares y el trabajo que se ha hecho en Mi Abogado, que nos parece que apuntan en la dirección correcta, pero con una capacidad, una cobertura, una autonomía que te permita cubrir no solamente las instancias judiciales, sino también aquellas prejudiciales, porque otro cambio significativo en las políticas de infancia es ir avanzando hacia la desjudicialización. Eso es lo que pretende hacer el sistema de garantía, eso es lo que pretende hacer el sistema de protección, de alguna forma impulsar que sean mínimos los casos que terminen judicializados, aquellos que son graves,
Pero para eso tenemos que tener un cuerpo administrativo que funcione, con potestad, con capacidades técnicas, que pueda también tener independencia. Y por lo mismo es sumamente relevante que instancias como la Defensoría de los Niños estén también radicadas en instancias prejudiciales, es decir, en aquellas instancias administrativas. Marcelo, quería preguntarle sobre la Convención de los Derechos del Niño. Chile la firmó, tiene una serie de articulados, se están cumpliendo 30 años precisamente. Hoy día se garantizan todos esos derechos que están en la Convención de los Derechos del Niño acá en Chile, en otros países a lo mejor sí, pero acá en Chile el derecho a escuchar, por ejemplo, a ser oído de un niño. Evidentemente no. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, las distintas instancias de participación, que es un derecho relevante dentro de la Convención de los Derechos del Niño, la participación de la infancia en las decisiones institucionales son mínimas. O sea, muy pocas veces se le ve como sujeto de derecho. La institucionalidad misma lo mira como un objeto. Y en la práctica, cuando uno ve, por ejemplo, situaciones como las de Sename, donde finalmente no son vistos los niños, no son vistas las familias, queda en evidencia que los derechos que dice la Convención que deberíamos estar cumpliendo no se están cumpliendo. ¿Y allí qué pasa? Porque hay una ley de garantías que hace mucho tiempo que se viene promocionando y no avanza. Yo creo que hoy día tenemos una oportunidad crucial. La ley de garantías tiene que estar de alguna forma sintonizada con la ley de protección integral y con los servicios que se generan desde la protección especializada, desde la protección administrativa. En la práctica, eso requiere que exista un catálogo de derechos garantizado, que existan mecanismos de exigibilidad de esos derechos, que adicionalmente exista una institucionalidad vigorosa, con responsabilidad administrativa, que haya una línea sobre la cual uno sepa cuáles son las responsabilidades que le cabe a la articulación del sector público en beneficio de los niños, porque el gran problema que asistió a Sename durante todos sus años fue la nula expresión de la articulación del sector público, el carecer de salud, el carecer de educación, el carecer de desarrollo social, todos los elementos necesarios que requerían de los niños para su rehabilitación finalmente descansaban en una institucionalidad muy débil, que es la institucionalidad de la gestión que hacen los equipos de Sename, porque el intersector responda frente a esto. Claro, es así que incluso hoy día que tenemos un modelo distinto, por ejemplo, en las residencias familiares, hay un altísimo porcentaje de los niños que todavía no están reinsertos en el colegio, o que todavía no acceden a salud mental, o que todavía no acceden a salud física. ¿Cuánto avanzó el Sename el año 2019 con el cierre de los CREA, con estas nuevas residencias familiares? ¿Qué queda pendiente para este 2020, considerando que todavía hay 110.000 ingresos anuales de niños? O sea, queda pendiente lo sustancial. Primero, elementos preventivos, es decir, que lleguen menos niños al Sename. Instalar un sistema preventivo potente significa hacerlo a nivel local, significa tener articulación pública local, garantizada, con potestad administrativa para poder ejercer el cumplimiento de las acciones derivadas de esos derechos. Eso en primer término, o sea, tener una acción preventiva. Pero tener una acción preventiva significa tener una oferta de calidad, una oferta que esté basada en la evidencia, no cualquier oferta, no aquellas cosas que signifiquen ir superponiendo programas que finalmente hacen perder adherencia y que no tienen foco tampoco en el trabajo con las familias o las comunidades. Y en tercer lugar, lo que se requiere es que básicamente el entorno, especialmente en los programas que son residenciales, desarrollar modelos efectivos para la reunificación familiar. El gran problema que hemos tenido en el Sename y particularmente en el mundo residencial es que al no trabajarse con la familia no se identifica en ese núcleo familiar que va a haber un adulto responsable con el cual uno puede generar un proceso de reunificación familiar. Y por otro lado, cuando no lo existe, el poder tener familias de acogida que funcionen como funcionan en el resto del mundo como alternativa a los cuidados residenciales y que finalmente también sean la antesala o el paso a una ley de adopciones vigorosa que garantice el derecho a vivir en familia, que eso es lo que hoy día está en la gran deuda del Sename. Mientras no se garantice el derecho a vivir en familia, con buenos programas preventivos para evitar que el niño llegue a Sename, con buenos programas rehabilitatorios que potencien la reunificación familiar, tengan modelos alternativos como familias de acogida y tengamos un buen sistema de adopciones que finalmente garantice que ese derecho sea cumplido, va a ser muy difícil poder transformar el sistema de protección. Y de allí que es tan relevante que el sistema de protección no puede estar ajeno al sistema de garantías. El sistema de garantías es fundamental. La discusión tiene que darse en ambos sentidos.
Marcelo, ¿y hoy día usted cree que la infancia es prioridad para el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Se lo pregunto porque cuando él asumió en marzo del 2018, su primera actividad fue con niños y como que hubo un énfasis de la infancia. De hecho, tomó la bandera de los niños primero en la fila, algo que no sé si se evalúa bien en estos primeros 2 años de gobierno. ¿Y qué pasa a futuro? Porque se va a diluir y se va a reagendar todas las prioridades del país. Yo creo que aquí hay algo que es súper claro, y ya nos pasó con el tema de FP, ya nos ha pasado con el tema de la salud, ya nos ha pasado con muchos otros temas. Los diagnósticos son evidentes. Tomar acciones o no tomar acciones significa que si no lo hacemos, en otros años más vamos a tener otra crisis como la misma. La infancia hoy día está en crisis. Hoy día no podemos estar ajenos a que debe ser una prioridad. Yo lamenté mucho que en el proceso participativo de los alcaldes, dentro de las prioridades estructuradas que se listaban, no estaba la infancia. Infancia porque siempre se considera la infancia como un contexto, como un rebote de otras cosas. Sin embargo, es extraordinariamente relevante dar cabida a un sistema de garantías de derechos, poder impulsar efectivamente que el sistema de protección sea coherente con ese sistema de garantías, tener institucionalidad, hacernos cargo de los niños que se han fugado de Sename y que nadie busca. Hay más de 3.000 niños desde el año 2010 que están desaparecidos. Y cuando el niño es de una familia común y corriente, la tasa de efectividad es del 96% en la búsqueda. Pero cuando un niño es de Sename, la tasa de efectividad es de un 55%. Y esos son los niños que además están viviendo en la calle. Tuvimos un conteo de calle donde se detectaron mujeres, niñas embarazadas, se detectaron niños consumidores y que finalmente no se les pudo hacer seguimiento porque el conteo fue anónimo. ¿El avance ha sido poco en definitiva? Yo creo que se ha avanzado en implementar los pilotos de las agencias locales, se ha avanzado también en darle sentido y vigor a la institucionalidad que se creó, la Defensoría, siendo que son un ente autónomo, pero claramente son institucionalidades que van agarrando forma, la Subsecretaría de Infancia está operativa, está empezando a andar, pero claramente lo sustancial del modelo tiene que ver con la articulación y tiene que ver con la capacidad de hacer efectiva esa articulación. Sin una ley de garantías de derechos, sin un catálogo de derechos, sin mecanismos de exigibilidad y sin sanciones por la exigibilidad, eso no se hace operativo. Marcelo, ahora las cifras del Sename y la situación de los niños, niñas, adolescentes que están en el servicio son dramáticas todavía. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, con el tema del maltrato? Cuando la mitad, prácticamente un poco más de la mitad de los niños, niñas, adolescentes entre 12 y 17 años dice que han tenido algún tipo de maltrato de parte de sus cuidadores. ¿Cómo abordar también esos temas? Bueno, el modelo residencial siempre va a ser un espacio de maltrato. Siempre. Por 2 razones. Uno puede ser el maltrato físico, el que puedan ejercer las cuidadoras en situaciones de violencia, en situaciones de entorno, o puede ser el maltrato psicológico de lo que significa sacar a un niño de su entorno familiar o sacar a un niño de su entorno escolar, de su grupo de amigos, de su territorio e internarlo. Por eso que las medidas de internación tienen que ser extraordinariamente excepcionales. Es decir, nosotros debemos abordar la excepcionalidad en esos casos con residencias bien adecuadas, con modelos para la prevención de la violencia, con capacitación a las cuidadoras de trato directo y obviamente el volumen de niños que hoy día están en residencias debería disminuir si nosotros generamos programas de revinculación familiar. Creemos que la violencia es del mecanismo institucional, ya sea psicológica, emocional o física, siempre va a estar instalada en la medida que nosotros no hagamos o no nos preocupemos explícitamente que primero los casos que estén en las residencias sean los casos que realmente no pueden estar en otro lugar, que requieren un tipo de apoyo especial, que ese apoyo especial esté, que haya capacitaciones, que haya control, que haya defensoría en el interior de la residencia, es decir, que los abogados visiten la residencia, hagan monitoreo, se hagan controles de carácter permanente. Por eso que si tú te fijas, esto es sistémico. O sea, por un lado tenemos que pensar en cuál es la alternativa, la revinculación familiar. Por otro lado, ¿qué hacemos cuando los niños tienen que estar en residencia? Va a ser obviamente una cantidad menor, podemos destinar recursos especializados, atención psicológica, supervisión de los cuidadores, capacitación a los cuidadores. En tercer lugar,
Evidentemente eso no basta, hay que tener un ojo externo que puede ser el representante legal del niño, el representante jurídico del niño que tenga vinculación con ello. Yo creo que hay muchos elementos para mejorar la gestión al interior de la residencia. La potencialidad de que haya violencia es siempre permanente y por lo tanto tenemos que tener claridad que el sistema residencial no es el sistema que va a reparar las graves vulneraciones de derechos. El sistema residencial tiene que ser excepcional, tiene que ser por un tiempo acotado y tiene que tener como salida procesos de revinculación familiar. Claro, eso es lo que tiene que ver con el Sename, pero ¿qué pasa también en los jardines infantiles públicos del país? Durante el 2019 que ya se nos fue, vimos a las parvulares en varias oportunidades en las calles reclamando por una mejor carrera docente, por mejores salarios. ¿Se puede hoy día hacer un buen trabajo si no se está bien pagado a pesar de tener un título profesional? Sí, hay varios elementos y por cierto el mejorar la condición técnica y las remuneraciones y el desarrollo de carrera de las personas que están al lado de los niños es tremendamente importante. Pero no olvidemos también que 3 de cada 4 niños en nuestro país sufren de violencia física y emocional. La UNICEF ha levantado ese dato. Nosotros somos los principales responsables de no normalizar la violencia, los papás, las mamás. Nosotros somos aquellos que vamos a tener que estar pendientes de nuestro hijo en su sistema educativo, que vamos a estar pendientes en su relación con los padres, que vamos a estar pendientes en su relación en la comunidad. Es clave que no normalicemos la violencia, es clave que eso lo transformemos en un control parental del entorno de nuestro hijo, con los padres, con la escuela, con el resto de las familias, con las comunidades, etcétera. Pero hay que mejorar la carrera docente también. O sea, hay elementos. Es algo fundamental, me parece a mí, ¿no? Por supuesto que la inversión en primera infancia, el invertir en el desarrollo profesional de las personas que van a estar a cargo, es un elemento que crea un factor protector para ese desarrollo. Pero no es suficiente. O sea, sin control parental, sin estar involucrados nosotros en el proceso educativo de nuestros hijos como papá y mamá, este tipo de situaciones, la violencia ejercida contra los niños, las situaciones de estrés en el colegio, el estrés tóxico que pueden tener cuidadoras que estén trabajando con los niños por condiciones de hacinamiento, infraestructura, etcétera, en ningún momento va a ser visibilizado y por lo tanto va a caer en la normalización. Por eso que esto, junto con el desarrollo de la carrera docente, junto con invertir en capacitación, hay que invertir en control parental, en participación de los padres en los procesos educativos. Marcelo, ¿y qué pasa con las razones de esta violencia, del maltrato que a veces se entiende incluso todavía como disciplina? O sea, hay Sí. cifras que hablan de castigos, de violencia que entendida como disciplina por parte de los cuidadores o padres. ¿Cuál es la razón de estas cifras que entrega la UNICEF? Yo creo que hay varios elementos. Hay elementos que son culturales. Nosotros tenemos una cultura anclada en el desarrollo conductual de los niños con base a poco margen respecto de la participación, a la conversación, al desarrollo, al reconocimiento de la autonomía progresiva. El ejercer disciplina ha sido parte de los modelos parentales que hemos recibido nosotros desde chicos. Y en consecuencia, esos modelos parentales se van normalizando y se van reproduciendo en el tiempo. ¿Qué significa o cuál es el cambio fundamental que tenemos que hacer? Estas cifras no son muy distintas de las cifras que ocurren en Latinoamérica en general. En Latinoamérica en general también es 73% versus 75%, entonces es marginal la diferencia. Lo que está acá detrás es que aquí hay un cambio cultural que hacer. Los niños hoy día se enfrentan a una serie de estímulos y a una serie de elementos que son distintos de los que teníamos en nuestra época, o cuando nosotros crecimos como niños, donde finalmente la forma de ejercer el control parental no es a través de la violencia o a través de la autoridad, sino que fomentando el diálogo. Y por eso es tan importante instalar programas que tengan evidencia, que trabajen las competencias parentales. Fíjate que Lazos, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, está implementando programas como Triple P, como Familias Unidas, y como la terapia multisistémica. Los 3 programas son programas con altísimos niveles de evidencia que han tenido grandes resultados en nuestro país y que se enfocan en trabajar la parentalidad, se enfocan en trabajar con los padres, porque por Dios que es distinto hoy día enseñarle a un padre conversar de sus hijos ya no sobre el tabaco, sino sobre el consumo de la marihuana. Por Dios que es difícil hoy día decirle a los papás, controle los horarios de salida de su hijo, cuando lo normal es que los hijos salgan un espacio de tiempo. ¿Cómo creamos relaciones de confianza? ¿Cómo creamos relaciones de comunicación? Hay que disponer de una buena oferta, de poder llegar donde hay mayores factores de riesgo para crear estos factores protectores. El Senda, por ejemplo, lo está haciendo hoy día con el Elige Vivir Sin Droga. Lo ha planteado como un desafío, como un camino, y está levantando un programa de parentalidad para poder implementarlo desde el
Elige Vivir Sin Droga y que permita, de alguna forma, construir también estos elementos protectores. Pero así como el SENDA, así como el lazo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, este debiera ser el estándar en el Estado. Debiéramos estar apuntando a programas con altos niveles de evidencia, debiéramos estar apuntando a programas que se enfoquen en las dinámicas familiares, en las competencias de los padres. Fíjate que el dato del SENDA disminuye, o sea, aumenta el rechazo a la marihuana de los padres y disminuye el consumo de los niños de 12 a 18, 2,5 puntos. O sea, hay una clara relación entre el involucramiento parental respecto de las conductas de riesgo de los hijos y el resultado de crear factores protectores. Marcelo, y respecto del alcance de estos programas, ¿es más bien acotado? ¿Cuántas familias participan? La verdad es que hoy día están acotados, están empezando a crecer. En el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito está apuntando alrededor de 50 comunas dentro del país. Por supuesto que ya tienen mucho más instalado la terapia multisistémica, pero en su conjunto aborda un número muy acotado y muy preciso de familias. También porque está destinado a un foco específico, que es la prevención del delito, y especialmente en población adolescente, y donde también cubre población inimputable, que eso es también un avance, porque hace algunos años no teníamos oferta en prevención del delito para población inimputable. Y en el caso del sistema SENDA, el sistema SENDA va a ir avanzando a abarcar 150 comunas, pero todavía está en la etapa de instalación en las comunas que están con el Elige Vivir Sin Drogas, que son alrededor de 50 y algo. Entonces, creo que falta, pero estamos comenzando. Y lo importante es que la articulación de la política pública tiene que empezar a mirar estos ejemplos. Lo que está haciendo SENDA, lo que está haciendo la Subsecretaría de Prevención del Delito, tiene que ser un referente para la Subsecretaría de Infancia, para que la Subsecretaría de Infancia, cuando instale las oficinas locales, lo haga sobre una oferta que tenga evidencia, que esté teniendo resultados, que lo haga sobre un estándar ya conocido, no iniciativas que se crean así como en el tercer tiempo de las cuestiones, no iniciativas que son actividades o que son promocionales, no, verdadera prevención. Marcelo. Si nosotros trabajamos con los padres, prevenimos muchas conductas problemáticas. Marcelo, desde la Fundación San Carlos, ¿qué mirada o qué lectura tienen sobre la participación de menores de edad en las protestas violentas, muchas de ellas que hemos visto a lo largo del país? ¿Se da, por ejemplo, acá en Chile la utilización de niños soldados que quizás estén asociados al narcotráfico? Sí, nosotros lo hemos planteado, yo lo he planteado también en un par de columnas, porque hemos tenido experiencias muy cercanas de chicos que han participado en territorios, que han sido reclutados por soldados para actos vandálicos. Nuestra experiencia en la Fundación, nosotros trabajamos con el sistema de comunidades que se cuidan en poblaciones muy vulneradas dentro de la región metropolitana, y donde está el narcotráfico. Y el narcotráfico, esto le sirve, claramente. O sea, hoy día la mitad de los delitos que se ocurren por narcotráfico han disminuido, pero ha aumentado los delitos por saqueo. Y muchas de las organizaciones criminales que hoy día tienen el narcotraficante está operando en el saqueo. Y esto es un negocio como cualquier otro, ¿no? O sea, el narcotraficante tiene especializado en portonazos, tiene especializado en cajero automático porque necesita flujo de caja. No, pero reclutan a niños de la calle, a niños que están con padres ausentes. Reclutan a niños de la calle, niños que se han fugado de instituciones de protección, niños que teniendo órdenes de búsqueda y recogimiento, habiendo sido sacados de su familia, habiendo llevado al Sename, se han fugado del Sename, siguen con la tutela del Estado, duermen en la calle y les pagan 10, 15 mil pesos para que participen en un acto vandálico. Eso que puede ser una situación muy puntual, nosotros no estamos diciendo que esto tiñe perfectamente el movimiento social, o que los que participan en la primera línea, o los que participan también en todos los actos, pero la utilización de niños es una realidad que existe antes del proceso de las protestas. Es una realidad que existe cuando el contratista, entre comillas, que es el soldado, va y pesquisa 2 o 3 niños y los involucra en un delito, especialmente si son niños menores de edad, si son inimputables, si ya tienen un track record que entran y salen, etcétera, y que no hay un padre o una madre que se pueda hacer cargo. Ellos se especializan en buscar la vulnerabilidad, y por eso que la Fundación San Carlos de Maipo impulsó junto a otras organizaciones de la sociedad civil este trabajo por buscar a los niños. Se levantó una comisión de búsqueda de los niños dirigido por la diputada Erika Olivera, que escuchó a muchas organizaciones sociales, y veníamos advirtiendo de este fenómeno antes de las protestas.
diciendo que los niños que se fugaban estaban siendo utilizados para explotación sexual comercial infantil, para bandas delictivas, para situaciones de ser zombie, o sea, los que trasladaban droga de un lado a otro y les pagaban con droga. Y ya lo estábamos anunciando. ¿Qué es lo que pasó con las protestas? Esta dinámica siguió. Y muchos de ellos siguieron participando en esto, porque nadie se hace cargo, nadie los busca. Si tú miras los protocolos de búsqueda de los niños que están en Sename no tienen un orden de prioridad, son recién el tercer o cuarto orden de prioridad. En consecuencia, ahí esos niños que están en la calle, esos niños que están siendo vulnerados por un delincuente que los mete en su banda, o por una persona que los usa de burreros para que lleven droga, o por una persona que también los utiliza para otro tipo de fines como la explotación sexual comercial infantil, van a ver avispucio en las noches. Mira la cantidad de niñas y de niños que están en explotación sexual. En esta situación de flagrancia, porque flagrancia finalmente, ¿han sido capaces de recoger los antecedentes necesarios y llevarlos a la justicia, de hacer un seguimiento caso a caso, de poder sacar niños de esa situación? Hay varias organizaciones de la sociedad civil, nosotros incluidos hemos estado trabajando en esto. La verdad es que la acción ha sido bien limitada. Lo que nosotros hemos presentado, le presentamos a la Corte Suprema un proyecto para hacer la búsqueda de los niños bajo órdenes de búsqueda y recogimiento, que no prosperó. La Corte Suprema tomó algunas medidas internas para poder levantar este foco, visibilizarlos dentro del sistema, y estamos esperando que empiece a dar resultados. Esperamos la evacuación de los resultados de la comisión investigadora de la diputada Olivera, de tal manera que se defina un plan de acción concreto, que se trabaje en los protocolos de la policía, que se vea cómo buscar a los niños, la forma, porque si nosotros vamos y buscamos a un niño que se fugó del CREAS de Pudahuel porque estaba siendo maltratado por un profesional o estaba siendo abusado sexualmente por ese profesional, se va a la caleta ¿cómo se llama?, de Metro Loero, está ahí, pasan todos los días los profesionales del CREAS, o pasan todos los días y hacen vista gorda del tema, y de repente te encuentras con que ese niño hace una denuncia, le recoge la denuncia, etcétera, etcétera, pero lo vuelven a mandar al CREAS de Pudahuel, desde donde se fugó porque había un profesional que lo abusaba. Entonces, ¿qué empieza a pasar cuando suceden ese tipo de cosas? Que finalmente el sistema no empieza a responder adecuadamente, incluso con los procesos que deberían estar garantizados, como garantizar los procesos de rehabilitación. ¿Qué pasa cuando una niña que está en explotación sexual, tú la vuelves a meter dentro del mismo proyecto se vuelve a fugar, tiene las mismas redes, vuelve a caer en la explotación sexual comercial? Entonces, ¿dónde tenemos que poner foco? En tener programas que funcionen, que tengan evidencia, que cuando una niña que está en explotación sexual es encontrada, vaya a un programa de reparación en salud mental, se pueda trabajar con ella en los procesos rehabilitatorios, después se busque una forma de que una familia la acoja, etcétera. Tú creas una oferta distinta. Hoy día en eso no hemos avanzado, ni siquiera hemos avanzado en el modelo de familias de acogida o los modelos de revinculación familiar. Por eso es tan importante. Acá no basta la infraestructura, acá no basta hacer cambios en el sistema, incluso a nivel legislativo. Si no hay cambios efectivos sobre la oferta, tanto preventiva como rehabilitatoria, con altos estándares de evidencia, que den resultados, que tengan seguimiento, que tengan monitoreo y que tengan evaluaciones de los prestadores que están dando esos servicios, evidentemente no vamos a lograr ningún cambio sustantivo. Marcelo, el cambio sustantivo pasa por eso. Preguntarle, también hay varias propuestas sobre la mesa que tienen que ver con el proceso constituyente, y una de ellas es que los menores de edad de 16 años puedan votar en el plebiscito del próximo 26 de abril. ¿Usted le parece que es conveniente eso? Yo creo que hay varios temas. Lo primero es que pongámonos de acuerdo, porque cuando se piensa en que los niños hay que llevarlos a la cárcel o al sistema penitenciario, menores de edad, y se dice y las penas del infierno, y bajemos y hagamos control preventivo y hagamos todo esto, bueno, se dice, no, si tienen discernimiento. Ok, dado que tienen discernimiento, entonces pueden votar. Pongámonos de acuerdo. O sea, ¿cómo estamos tratando nuestra infancia? ¿Somos coherentes? Por un lado, estamos penalizándola, restringiéndola, ampliando controles preventivos, etcétera, etcétera, y por el otro decimos, ¿sabe qué? No quiero que vote. Seamos coherentes. A la infancia como sujetos de derecho. Mirémoslo en ese escenario donde la ley de garantías de derechos debe garantizar los derechos de participación. No sé si sea conveniente en un proceso eleccionario de esta naturaleza, hoy día, mañana, no lo sé. Eso es una respuesta que tienen que tener
otros expertos electorales, etcétera. Lo que tengo claro es que como sociedad tenemos que ser consistentes. Y si estamos diciendo toque de queda a los 16 años, estamos diciendo, oye, qué sé yo, bajemos la edad penal, preocupémonos de esto, preocupémonos de esto otro, bueno, reconozcamos también una realidad, que hay un proceso que es la autonomía progresiva de estos niños, de los niños en general, y que por lo tanto va a significar que en algún minuto los niños perfectamente podrían votar a los 16 años. Eso es algo que se tiene que evaluar, pero claramente empecemos a pensar en un solo sentido respecto a la infancia y esperamos que esté alineado con las convenciones internacionales. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que esté muy bien. Buen día. Entrevistas 24.